Pronto, listo ya, todo preparado acá, sí, para comenzar esta tertulia de jueves 8 de agosto de 2024. Voy con los saludos. Cecilia y Luz, desde Salto. ¿Cómo andan, Cecilia? ¿Todo bien? Buen día, un saludo a todos. Sí. Bárbaro. Martín Moraes, ¿cómo andas, Martín? Hola. Ahí, Hola, ahora probando. sí, ahora sí. Ana Laura Pérez, ¿cómo andas, Ana? Acá corriendo, pero llegando. Llegando, bien. Siempre llegando. Esteban Valentí, ¿todo bien, Esteban? Sí, yo estoy siempre en el asiento. El que viene, sí, Esteban viene con tiempo. Tengo, Cierran de noche y está Esteban sentado. tengo raíces. Tempranito, sin mate. No Vamos tomo a- mate. No toma mate, más Esteban. El día que haya Jamás. espaguetis... Vamos al primer tema Canolis. que tenemos para debatir hoy. El Parlamento está analizando el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo para paliar las dificultades financieras por las que atraviesa la mutualista Casmu. La semana pasada, el gobierno decretó la intervención sin desplazamiento de autoridades de esa institución por el plazo de un año. Además, presentó en el Parlamento un proyecto de ley que habilita a otorgarle al Casmu, por única vez y de forma inmediata, acceso al Fondo de Garantías para las Mutualistas establecido por ley por 56 millones de dólares. Este martes, la ministra de Salud, Karina Rando, concurrió a la Comisión de Salud integrada con Hacienda del Senado, donde solicitó que el proyecto de ley sea aprobado con celeridad y con el mayor respaldo político posible. En la sesión, algunos legisladores de la oposición plantearon que el proyecto debe agregar más potestades a los interventores, un pedido que la ministra de Salud va a estudiar. El caso del Casmu y su crisis lleva ya varias semanas en la agenda y se suma a lo que ocurrió hace 2 años en Casa de Galicia. De hecho, desde la academia y los sindicatos se alerta por la situación del Sistema Nacional Integrado de Salud. Así que en este contexto, les pregunto, ustedes que son socios de alguna mutualista seguramente, ¿qué evaluación hacen del Sistema Nacional Integrado de Salud? ¿Qué cambios les harían? ¿Esta es una asignatura pendiente, por ejemplo, en el sistema político? Porque está bien, se habla en este contexto, pero poco parece capaz, o con el ímpetu que debería en quizás la discusión política, por ejemplo, en la campaña. Bueno, a ver, los escucho. ¿Quién quiere arrancar? ¿Se miran? Bueno, Esteban, dale. entonces, yo no le voy a hacer propaganda ni contrapropaganda al sistema al que estoy afiliado porque me parece que no es justo. Lo que yo sé, tengo una familia enorme y es uno de los temas que en los ámbitos familiares se conversa. Ujú. Entonces, el hecho de que para tener un especialista necesitas mucho tiempo, incluso en mi sistema, el hecho de que el tema de las medicinas haya habido fluctuaciones muy importantes, es la manifestación, y lo que está pasando con Casmu y pasó con Casa de Galicia, es que venga el gobierno que venga en el próximo periodo, uno de los choclos más grandes que se va a tener que comer es el tema de la situación financiera y económica del sistema de salud. Eso se debe, no es simplemente una deriva temporal, no es cierto. Lo que pasa es que se manejaron cosas mal manejadas, que además, desde el punto de vista de los servicios decayeron notoriamente. No se arregla el problema general del sistema de salud construyendo un hospital en el cerro, no, el problema es general. Es decir, que ha habido una gestión muy, pero muy negativa en el caso de Casa de Galicia. Las cifras que se han dado son abrumadoras. La compra de la Casa de Galicia, el pasaje a una de las únicas que está financiada, porque las demás también tienen problemas. Yo no las voy a mencionar por una razón. Las mutualistas son como los bancos. Si vos empezás a crear clima de crisis, la gente se va, porque la gente le tiene pavor a perder, digamos, asistencia. ¿Y qué pasó? Se cerró absolutamente Casa de Galicia, no fue una distribución proporcional, ni mucho menos, y además no mejoró el resto del sistema, no lo mejoró. Mejoró una que se compró casi todo regalado y ya lo pagó. Pero el resto de las grandes casas, de las grandes empresas,
no. Y tampoco el sistema público. Y termino con un hecho que me parece muy importante. Para los uruguayos, desde hace decenas de años, el tema del sistema de salud es un tema que forma parte esencial de su vida. No es un complemento para los momentos, digamos, especiales. No, la salud, estar tranquilo, incluso en la época que necesitabas un carné de pobre para atenderte, cosa bastante denigrante y que se superó. Pero yo quiero decir que no es un tema complementario. La salud es un problema clave para los uruguayos. Y si lo comparo con la Argentina, con lo que yo conozco, porque mi hijo vivía en la Argentina, es una cosa, pero absolutamente, radicalmente diferente. ¿Por qué? Porque corresponde a una mentalidad y a una estructura institucional que se armó con el sistema nacional, que fue un salto en adelante, que ahora está en peligro. Cecilia, a ver, vos cómo lo ves desde el interior. Sí, yo creo que el tema de la salud sí tiene que estar en la campaña política. El Sistema Nacional de Salud tiene que ser siempre objeto de análisis, porque en definitiva lo que atiende es específicamente la salud de las personas y tiene que ser un objeto de análisis en un contexto nacional. Y yo ahí quería dar mi visión, que es la visión de los que vivimos en el interior. La mayoría de los que vivimos en el interior no vemos cercanos estos problemas que pasan con las mutualistas en Montevideo, porque en la mayoría de los departamentos hay una sola mutualista. O sea, en Montevideo hay opciones, en la zona metropolitana hay opciones, en el interior no lo hay. Y creo que también eso tiene que ser parte de una visión del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Y acá no estoy, como decía Esteban, ni haciendo mención a las mutualistas en forma particular, ni estoy haciendo una crítica del sistema, sino un análisis de la realidad. Por ejemplo, en mi departamento, que es un departamento bastante grande en el interior, hay una mutualista y después, si no te atendés en salud pública, es el hospital. Esas son las opciones que hay, son las opciones históricas. En algún momento intentó venir alguna mutualista, estuvo poco tiempo y se fue, y me parece que es un poco la realidad que vivimos en todos lados. Entonces, a veces cuando vemos estas discusiones que son tan grandes, con números tan grandes, ¿no? Como pasó con Casa de Galicia, como pasó con Casmu, quienes vivimos en el interior un poquito como que las vemos alejadas de lo que nos pasa a nosotros, que no tenemos prácticamente opciones y que en definitiva el Sistema Nacional de Salud, en lo que tiene que ver con los territorios, es bastante desigual. No es lo mismo lo que sucede, por ejemplo, en las capitales departamentales que lo que sucede en las localidades del interior, donde muchas veces, bueno, no hay, hay un apoyo de lo que es el Sistema Nacional, con las RAP y con todo lo que son las policlínicas rurales, pero muchas veces incluso no hay ambulancias o no hay, la mayoría de los departamentos no tienen médicos residentes que vivan en las zonas rurales. Y eso es una realidad también de nuestro país, y cuando se habla del Sistema Nacional de Salud me parece que son de las cosas que también hay que verlas tal cual son. O sea, si vos vivís en una localidad del interior, es muy probable que tengas que trasladarte como puedas durante varios kilómetros para que te pueda asistir algún médico que pueda estar en alguna de las localidades, pero la mayoría de ellas no tienen médicos residentes, y eso pasa prácticamente en todo el país. Está bueno ese enfoque de Cecilia para complementar esto, nuestras visiones más montevideanas. Ana, ¿querés decir vos? Sí, a mí, yo lo que... El otro día lo escuchaba a Bruno Gili, me pareció, se lo dije a él, pero lo digo al aire, que me pareció muy buena entrevista. Adhiero. Yo cubrí a salud en ese momento, cubrí todo el proceso de instalación del Fondo Nacional de Salud, del FONASA, del Sistema Nacional Integrado de Salud, la discusión sobre las cápitas, sobre todo ese proceso. Cubrí varias crisis del CASMU, varias, porque esta no es la primera. Todo el proceso de separación CASMU-Sindicato Médico, que fue traumático y duro y difícil para el sindicato, lo viví adentro de las asambleas durante todo ese proceso. Vi la caída de varias mutualistas, huelgas de salud pública, digamos, estamos mucho mejor, ¿no? O sea, todo esto es
Como me parece como que en realidad, y es verdad, y cuando uno viaja a otros países se da cuenta, acá vos, no importa si sos extranjero, si sos uruguayo, si ganas bien, si ganas mal, si te va bien, si vivís en la calle, te atienden. Y te atienden los mejores médicos y te operan y no te cobran. Digo porque en países como Estados Unidos, que muchas veces es mencionado como la panacea de la maravilla de todas las cosas, a ti te pasa algo. Yo tengo una persona que quiero mucho a la que le pasó algo en Estados Unidos y eso implicó una deuda de miles de dólares. Y tenía seguro, pero lo que pasa es que era, primero, el seguro le dio la pelea y segundo, eran demasiados miles los dólares. Y nada, y tú tenés que decidir y tu familia tiene que decidir si te operan de una determinada manera con un determinado sistema, porque eso implica endeudarse de aquí hasta que se mueran. Y todo eso hay que valorarlo también. Obvio que no estoy diciendo, bueno, te los tenemos que quedar con esto, pero digamos, también ponerlo en contexto de que tenemos, y está bien que las tengamos, algunas cosas que consideramos un piso que en otros países no existen, ¿no? Y nada, y está bueno eso. Después, a mí lo que me gustaría, porque es lo que este tema me dejó pensando, es esta cosa que tenemos en el Uruguay de creer que las reformas, por eso decía yo, viví toda la reforma anterior, de creer que las reformas estas mega monstruosas las hacemos de una vez y para siempre, ¿no? O sea, las hacemos y ya está. Y nos vamos todos a morir tranquilos porque no vamos a... Ya está, la salud ya está, check, ¿no? Que toda una discusión que nos atravesó cuando discutimos, ¿no? Esta cosa como de la reforma, la madre de todas las reformas educativas, Varela, la reforma de Rama, y después pasaron 200 años hasta que otra vez el tema se puso sobre la mesa y ahora esta cosa como de que llegó para quedarse. Lo mismo pasó con la seguridad social, digamos, los que saben, los especialistas en seguridad social, lo que te dicen es, ojo, que esta reforma no tiene por qué durar 30 años. Vamos a tener que discutir este tema probablemente en unos años. La reforma impositiva incluso es un tema que también en su momento tiene todos esos bemoles que encima hay que hablar de plata, de impuestos, es todo como delicado, genera problemas de votos. Pero digo, hay toda esta cosa en Uruguay porque el Sistema Nacional Integrado de Salud y el FONASA fueron una reforma revolucionaria que realmente le cambió la vida a mucha gente, cambió la calidad de vida, pero la verdad es que está viejo. Es un poco lo que, por eso citaba la entrevista a Bruno Gili, es un poco lo que decía Bruno, ¿no? Hay que ayornarla, ajustarla, entender que hay cosas que cambiaron, que hay que revisarla, sentarse a discutirla con cabeza, pensando que ahora... Digamos, los procesos, por ejemplo, de consideración de una determinada, un determinado tipo de operación o una técnica específica para que se incluya en las prestaciones obligatorias, los plazos son una demencia. Entonces, el mundo va a otra velocidad. Entonces, yo creo que, nada, que no, y además, y para terminar, también esa idea que tenemos, que viene de esto, de las grandes reformas, de decir que estaría bueno revisar una reforma como esa y pensar en hacerle ajustes implica necesariamente decir que estaba mal. Y no estaba mal, era hija de su tiempo. Ahora pasaron 20 y pico de años y está bueno que nos sentemos a discutir si no hay cosas que le podemos acomodar, arreglar, mejorar. Totalmente de acuerdo con Ana Laura. A mí lo que me pasaba es que también cuando tuve que ponerme a ver un poquito más sobre este tema, lo primero que hice fue verme entera la entrevista de Bruno. Un poco como oriente para seguir el hilo de la discusión. Y es muy interesante lo que dice Ana Laura, porque es cierto, nosotros a veces pecamos en Uruguay de creer que las reformas, una vez que se hacen, ya están y quedan consolidadas, y de ahí no tenemos que darnos más discusiones porque pareciera ser que el tema queda laudado y no queremos generar muchísimo más revuelo político por ninguna otra cosa. Y en realidad no, o sea, si vemos a lo largo del mundo los sistemas educativos, los sistemas de seguridad social, los sistemas que involucran cambios estructurales o que involucran estructuras grandes que terminan brindándole algún tipo de beneficio a la población, y son diseñados para que cada cierto periodo de tiempo tengan que ser modificados
¿Por qué? Porque cambian las sociedades, cambia la gente, cambia la expectativa de vida, cambian las creencias, cambian muchísimas cosas. Y es un poco a lo que me retrotraigo. Este sistema, que está, el sistema uruguayo es muy bueno, pero es de 2007. De 2007 para acá tenemos un cambio demográfico importante, tenemos cambio en la vida cotidiana y en materia de salud, tenemos nuevas necesidades, por sobre todo en distintas generaciones, que yo entiendo no están contemplados en este sistema actual. Yo me ponía a pensar en lo rígidas que son las cápitas que le transfiere el FONASA a las mutualistas, que son básicamente un mismo monto por persona, y no todas las personas gastan lo mismo o le cuestan lo mismo a una mutualista a lo largo de su vida. Y a su vez me ponía a pensar, porque a veces hablar de mutualistas y de sistema de salud y de médicos y de especialistas, etcétera, para una franja de la población es medio lejano, ¿no? No porque no la necesitemos, sino, pero además me remito a los datos, y es que los jóvenes somos quienes menos utilizan el sistema de salud. Entonces, si nosotros vemos la cápita como se compone a lo largo de la vida de una persona, cuando se la calcula, bueno, el FONASA le da más plata a las mutualistas en los primeros años de vida y después de los 60, en los últimos años de vida. Entonces pareciera que existe un bache entre los adolescentes o adultos y los adultos jóvenes, en donde el sistema te está diciendo, bueno, voy a transferirle menos plata al sistema de salud porque vos lo vas a usar menos. Capaz que eso ocurría hace algún tiempo, cuando solamente entendíamos a la salud como una cuestión más física. Yo entiendo que hoy nos estamos dando otras discusiones, que son, bueno, la salud no es solamente eso, la salud tiene un componente de salud mental que es importantísimo, y que justamente es esa franja generacional la que está dando esa discusión y la que está empujando, y es la que está diciendo, tenemos muchísimas necesidades en materia de salud mental que además no logran ser atendidas por las mutualistas. Entonces vamos a otro componente del sistema, que es que son las clínicas privadas, que son profesionales que brindan servicios por su cuenta, y justamente tenemos que recurrir a eso porque las mutualistas, porque lo duro, lo grueso, a lo que le aportamos el 75% de la guita, no logra satisfacernos. Lo que termina siendo bastante injusto, porque si no tenés la plata para pagarlo, tenés doble frustración. Primero porque no te podés tratar, segundo porque no podés pagarlo. Sobre los jóvenes, mira, María José incorpora otro elemento. Dice, algunos comentarios sobre el Sistema Nacional Integrado de Salud. No hay problema en que se cierren instituciones. Hay demasiada fragmentación, siempre y cuando no se afecten los derechos y la calidad de atención. Un tema pendiente es la cobertura FONASA del grupo de edad más o menos de 18 a 23. Cuando cumplen 18, cesa la cobertura de los padres. En general, si estudian, eso ocurre durante el último año de secundaria. Desde ese momento hasta que empiezan a trabajar, quedan sin cobertura, salvo pagando del bolsillo o por defecto ACE. Por supuesto. Y además es una cuestión que se acentúa muchísimo, por ejemplo, si vos te venís a estudiar del interior a Montevideo. Porque a mí me pasa que en Rivera yo sé dónde está el hospital. Pero además esa es la otra brecha que digamos, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Cecilia, pero añado, el hospital en el interior, la gente se atiende en salud pública en el interior. Hay otra relación con salud pública en el interior. Yo no creo, o sea, no es una valoración sobre la calidad de la atención, pero hay una relación diferente en términos de que mucha gente que podría pagar se atiende en el hospital público. Y por eso lo pensaba, yo miro al Martincito de 18 años, claro, que se vino a Montevideo, que se quedó sin mutualistas, que por suerte no lo necesité demasiado, no me pasó absolutamente nada, por suerte. Pero claro, en Rivera, si me pasa algo y no tengo mutualista, sé a dónde ir, pero clarito. Acá en Montevideo no sabía para dónde arrancar. Por suerte no lo necesité, pero es un X interesante lo que plantea la oyente. Voy con otro mensaje porque están haciendo varios aportes interesantes. Héctor dice, el Sistema Nacional de Integrado de Salud está condenado a fracasar porque las empresas están fundidas y por una razón elemental. Son inviables porque son todo lo contrario a una empresa común que tiene costos fijos que ella maneja e ingresos variables que depende de lo que produce y lo que vende, y el precio lo pone la empresa. En cambio, dice él, las empresas mutuales son
al revés. Tienen ingresos fijos, que los pone el Estado, y egresos variables, que además son impredecibles, porque depende de cuánto se enferma su población. Así ninguna empresa funciona y está condenada a fundirse, más allá de que puedan estar mal gestionadas. Bueno, yo quiero decir, primero, ninguna ley, hasta por un problema filosófico de concepción, ninguna reforma puede ser permanente porque todo el entorno que la generó ha cambiado. Voy a dar un dato. En todos los años esto cambió la estructura demográfica del Uruguay. Entonces, cambió la emigración. Nosotros llamamos por un broncoespasmo a una emergencia, y las 2 médicas que vinieron eran cubanas. Y después otra que vino, que la era colombiana, era venezolana, con una característica, eran buenas médicas, pero eso sucede en el país de América, que tiene más médicos por habitante, y uno de los del mundo. Uruguay tiene 5,2 médicos por cada 10.000 habitantes. Es una barbaridad. Por lo tanto, a eso Pero se pasa agrega. que ahí tenés mucha dispersión, ¿no? Sí. En Montevideo, la concentración en Montevideo con relación al interior pero del país. también ¿no? en el interior ha ido a vivir mucha gente. Vos vas a algunos departamentos y hay gente, no es la misma densidad, pero ha ido. Y viven en las ciudades y no en las zonas rurales. Obviamente, Sí, sí, sí. También es cierto que comparativamente las zonas rurales están relativamente cerca. Es decir, es muy difícil, aunque hay gente que es extranjera, que ha ido a vivir a pequeñas localidades. Yo conozco unos cuantos. Sí. Ahora, ese es un primer aspecto. Segundo aspecto, hay que ver la ley. Pero la ley y la reforma hay que ver cómo se manejó, porque no todo es derivado de la reforma. Por ejemplo, hay una parte que es la gestión general. Y la gestión general es que hay una cantidad de cosas que se manejaron muy mal. A ver, contratar una proveeduría marítima para el servicio de ambulancias sin licitación, que es un servicio muy caro, es una barbaridad. Que pase lo que pasó con Casa de Galicia es otra barbaridad. Lo del CASMU, además, tiene una característica, que es el tercer nivel que tiene que tener en cuenta. Es cómo se manejan las instituciones. No es que la reforma te hace que todas las instituciones sean iguales. No. En el CASMU se cometieron graves errores. En el CASMU, yo no me voy a poner ahora, pero se cometieron. Y yo, por ejemplo, creo que hay que... Si la intervención no termina en Casa de Galicia, tiene que ser una intervención para regular un servicio que... La mayoría de mis parientes están en el CASMU. Y te digo que, viven bufando sobre cada problema, sobre el niñito, porque mis nietos, etcétera. Entonces, es un problema. Todos mis hijos nacieron en el CASMU. El CASMU era el sol que irradiaba para determinado sector que lo podía pagar. Yo nací en el CASMU. Sí, en Garibaldi nació todo el mundo. Todos los son italianos. Ahora, creo que hay un problema que es este. Lo que va a quedar es un agujero financiero y económico, porque llegado el momento, esto termina en la calidad de atención, pero además termina en una visión. Ayer vi una entrevista a una persona que hizo todo un juicio para que operaran el hijo porque tenía el esternón hundido, y el Ministerio de Salud Pública le pasó al Fondo Nacional de Recursos, pero quien preside el Fondo Nacional de Recursos es el Ministerio de Salud Pública, es el Ministerio. Entonces, por lo tanto, ¿lo ejercerá o no? Pero eso de lavarse, de que pasen 55 días, de que haya una sanción judicial de que hay que operarlo hasta que todavía hoy no tiene nada, también es una forma de ver el tema. Y yo creo que si hay un tema que, además de discutirlo, los partidos, y yo lo digo por el mío, se tiene que preparar para afrontar emergencia y una visión a mediano plazo. Yo digo a largo plazo, sobre ciertos temas es mentira hablar. No se sabe si a largo plazo no encontraron una cosa que te cambia absolutamente todo. Pero a mediano plazo y a corto plazo va a haber que revisar errores que pueden estar estructurales, pero también la relación general, con una característica. Lo que cambió radicalmente fue el sistema público de salud. Porque había visiones de que el sistema público, dentro del Frente Amplio,
tenía que absorber todo, y no es cierto, no se hizo eso. Y yo creo que el sistema de público y privado bien manejado, de acuerdo a las condiciones, si el sistema y si el sistema público es bueno. Y yo voy a dar ejemplo. El Maciel era un hospital a mejor nivel que muchas mutualistas. Es que tiene los mejores médicos. No, Hay un tema a nivel de la, yo estoy de la hablando, hotelería, como se dice en la gente. yo estoy hablando de la hotelería. La hotelería del Maciel era, y los aparatos del Maciel eran a ese nivel. Y lo voy a decir por otro. El Clínicas, hoy, con la reforma, fui 2 veces a Clínica, ha cambiado radicalmente. Cecilia. Positivamente, digo. Yo quería decir que en definitiva un poco la premisa iba por el lado de si se debía discutir este tema en la campaña, lo que son los programas de los partidos y sobre todo en la agenda pública, que a veces no lo vemos tanto, ¿no? O sea, ahora surgió por el problema del CASMU, pero si no, no lo vemos. Y creo que mi opinión es absolutamente enérgica en el sentido de decir que sí, este es uno de los temas que debería estar en la agenda política de discusión. Porque un sistema nacional de salud como el que tenemos acá, con los beneficios que decía Ana Laura, que tiene toda la razón, yo le agregaría que los hospitales públicos en los departamentos, por eso hoy decía, no hago una valoración, sino digo lo que es la realidad que vemos nosotros, los hospitales públicos en los departamentos son de primera línea, tienen problemas como todo, como pueden tener las mutualistas privadas, pero es una realidad que es parte de la convivencia nuestra. O sea, todo el que no está en la mutualista está en el hospital y bueno, y siga el proceso porque es así. Yo la diferencia que hacía era con esta multitud, digamos, de opciones que tienen en Montevideo y en la zona metropolitana que nosotros no tenemos, y por eso a veces esas discusiones parecen como mucho más alejadas de lo que son las realidades nuestras, que no estamos tan lejos en kilómetros y que vivimos en el mismo país. O sea, seguimos teniendo, y me parece que es así, es un eje para poner en la discusión del Sistema Nacional de Salud, muchísima desigualdad territorial. Y también me parece importante lo que planteó la oyente o el oyente sobre la desigualdad etaria que tenemos, que también lo plantea Martín. Nosotros vemos permanentemente los gurises que con 18 años, bueno, y sobre todo en los departamentos que estamos con alto índice de desempleo, que quedan sin la cobertura y bueno, van para el hospital. Acá, por suerte, no tienen problema, van para el hospital. Pero bueno, es diferente, como bien decía Martín, lo que es a nivel metropolitano, y creo que es un tema que se debería tratar y que se debería incorporar con algún proyecto de solución dentro del sistema nacional. Y lo otro es la gestión. No todas las empresas mutualistas son deficitarias, como decía el oyente. Las empresas mutualistas, que en definitiva tienen como un monopolio, terminan siendo empresas mutualistas muy fuertes. Y eso es lo que pasa también, sobre todo en el interior. Entonces tampoco es que se pueda tener una visión de que todas las empresas mutualistas son mal gestionadas o que todas son deficitarias. Creo que hay de todo. Hay algunas que están tremendamente fuertes, hay algunas que están mal gestionadas y hay algunas que tienen déficit, seguramente también por algún problema de gestión o problema de ingreso que tiene que ver con el sistema nacional. Entonces tampoco me parece que sea un tema para analizar con una sola variable. Me parece que hay muchas variables y que tiene que ver también con lo territorial y con lo económico. Mira, algunos mensajes que van en esa línea, a ver, que suman elementos en la discusión. Por ejemplo, acá hay quien plantea, el problema está dentro de cada mutualista, no en el sistema. Gestiones deficientes y administraciones más deficientes. El otro gran problema, médicos que no están preparados profesionalmente en administración hospitalaria. Pocos médicos, de hecho, lo son, dice, y en general son quienes están al frente. Magdalena plantea. Y hay un sistema, en algunos casos, que incentiva prácticas que están reñidas con la buena administración, bueno, por decirlo menos. Magdalena plantea, las mutualistas se funden porque hay médicos y gerentes que ganan más que Europa y otros que con una máquina o servicio que ofrecen lucran y se olvidan del juramento hipocrático que por algo dejó de hacerse. Tristemente, agrega ella. Sí, digamos, eso es así. Hay, por ejemplo, mandarte un estudio que después se contrata en la clínica que tiene ese
médico, por ejemplo. Sí, donde tú además estás en una situación de mucha vulnerabilidad porque no tenés la capacidad para saber si es necesario el estudio o no lo es. Totalmente. Digamos, también la discusión del Sistema Nacional Integrado de Salud y del Fondo Nacional del Sistema Nacional se dio con un presidente que era empresario médico, ¿no? Que él vivía de tener una empresa que le cobraba a esta misma mutualista por servicios y le cobra hasta el día de hoy. O sea, y era el director de la otra mutualista grande en ese momento. Y eso se dio en ese proceso. Esa ley tiene cosas que responden a lógicas de las mutualistas y porque en realidad estaban pensadas para no hacer caer a las mutualistas. A veces también lo que pasa es que estas cosas se piensan desde la mutualista y no desde el usuario. Muchas de estas reformas se pensaron para salvar cosas mutualistas y personas y gestiones y no para dar un mejor servicio. Yo creo que lo que está, primero, esto que vuelvo a citar a Bruno, una cosa es tenemos la tecnología para esto que decía Martín, para que no todas las personas que tienen 35 paguen lo mismo, o sea, se pague por ellas lo mismo porque no tienen las mismas características. Ahora tenemos tecnología que nos permite hacerlo de una manera diferente. Por ejemplo, una variable clarísima es durante la edad reproductiva de las mujeres, se paga mucho por las mujeres porque se asume que van a tener hijos. La verdad es que tenemos pocos y la verdad es que algunas no tienen. Entonces, en realidad... Para encontrar una embarazada es un milagro. Bueno, ese esquema es diferente y miles de otras cosas que se pueden medir ahora y rastrear, primero. Y segundo, creo que el problema principal, a mí me llamó la atención bien voy a hacer comentario de tía vieja, de joven, el comentario de Martín, esto de no lo necesité. Bueno, igual tenés que ir al médico, aunque no lo necesites. Por supuesto. No, pero a los 20 uno cree que no y está bien, es muy sano. Lo que digo es, el problema del sistema actual, sobre todas las cosas, es en lo que técnicamente se llama primer nivel de atención. En todo lo que tiene que ver con la prevención. Las fallas que se dan en ese punto del sistema encarecen después la atención en los siguientes puntos del sistema. De hecho, a nivel personal, cuando uno rastrea a la gente que puede elegir, mucha se ha ido, y también le contesto al oyente que decía, los seguros de salud son la prueba de que el problema no es el modelo de ingresos y egresos variabilizados y fijos, porque los seguros les va bárbaro con ese mismo esquema. El punto ahí es que mucha gente que pudo elegir, por ejemplo, se ha cambiado a seguros privados de salud justamente porque ¿qué fortalecieron los seguros privados de salud? El primer nivel de atención. O sea, si tú, digamos, también vivimos en un mundo ahora en el que mucha gente trabaja un montón de horas y entonces no tiene tiempo para cosas como, por ejemplo, que hay orden de llegada. En algunas cosas como que parecen una pavada, pero que afectan enormemente el uso. Si tú, para ir al ginecólogo, para que te dé hora para la mamografía, pongo un ejemplo clarísimo de una cosa que le sucede a montones de mujeres en una enfermedad que tiene un peso muy grande en Uruguay en mortalidad. Es si tú tenés que ir a las 7 de la mañana o a las 6 para que te atiendan por orden de llegada y te atienden a las 3 de la tarde, ese día lo tenés que pedir libre en el trabajo. Primero, puede que te lo den, puede que no, porque el que sí te dan es el de la mamografía, pero este es para que te la pidan. Entonces vas a ir al ginecólogo, haces todo ese, te da hora. Llamás a la mutualista y te da hora para dentro de 3 meses. ¿Ah? 3 meses, esperás. Donde ese día estés enferma, suerte en pila. Donde ese día no tengas donde dejar el chiquilín, suerte en pila. Donde ese día justo no puedas salir del laburo, suerte en pila. Ponele que fuiste, vas. ¿Ah? Te haces la mamografía. Pedís hora con el ginecólogo. ¿Qué pasa con eso? Para cumplir con los tiempos de espera, una cosa que no está regulada es que te dan con un ginecólogo, pero no es el mismo. ¿Ah? Entonces la mutualista lo que contesta es, bueno, yo te estoy dando un ginecólogo. Pero yo voy a decir, yo quiero ir al mío, porque bueno, es el que me lo pidió. Entonces para eso otros 3 meses. Y te lleva literalmente 1 año, si no tenés nada, donde no te tengan que mandar una biopsia o lo que sea, estás 1 año en ese proceso. En ese año, tú podés haber desarrollado un cáncer y puede estar 10 veces más grave que lo que hubiera estado si te hubieran agarrado al principio. Va a estar. Seguramente. Y además le va a salir mucho más caro al sistema. Entonces yo creo que el problema está sobre todo en ese proceso. Y es realmente, las mutualistas hacen trampas. Como decirte, no, yo estoy cumpliendo. Igual así no cumplen con los tiempos de espera, incluso. Sí. No ha habido controles. No sé. No, y no se transparenta más. No se transparenta tampoco, o por lo menos cuando se publican,
en general no tampoco... Medio en silencio. Sí, no se le da la difusión como para que efectivamente se pueda comparar, se pueda ver cuál es el... Y no se sanciona. Si vos no cumplís, yo te descuento de la cápita. Se publica, como dice Ana, pero medio en silencio, y también por otro lado es eso, no se sanciona, Martín. No, totalmente de acuerdo. Y además le agrego otra cosa que a mí me parece que es, o sea, es una gran fortaleza que tiene el Uruguay que debería explotarla. Saliendo un poquito de esto, de lo más práctico, de la atención, primer nivel, segundo nivel, etcétera, y de ahí para adelante, sino viéndolo desde una lógica quizás un poco más de qué deberíamos hacer con el sistema en sí. Es decir, lo decía Ana Laura, hoy tenemos las herramientas para medir un montón de cosas que quizá en otro momento no lo teníamos. Y tenemos un país que le dedica un 10% del PBI. Sí, hay gente que remarcaban eso, ¿no? El 9 con sistema. algo, casi 10 del PBI. Si miramos alrededor de Uruguay, estamos despegados. Es que en términos de plata estamos al nivel de los países... de la OCDE. Exactamente. Y el nivel de médico, mejor que todo. A diferencia de otras áreas como educación, por ejemplo, o ciencia. Pero acá estamos, plata hay. El problema es que está mal administrada. Entonces, ¿qué pasa? Que no nos podemos mirar entre todos y decir, bueno, hagamos la reforma que sea necesaria porque la plata está, simplemente la tenemos que redistribuir para que funcione mejor. Y en esto de las cuestiones medibles, me parece que es lo importante. Es decir, ¿qué pasa? Que nosotros no logramos saber cuánto le cuesta al sistema la atención de una persona a lo largo de su vida, o por franjas etarias, o por género, o si tiene determinadas patologías. ¿Qué pasa que no lo logramos saber? ¿Qué pasa? Que le damos un cheque en blanco prácticamente a la mutualista y le decimos, bueno, se te afilió una persona, nosotros le damos la plata y con esa plata, la use o no la use, la tiene. Es una lógica que termina siendo medio perversa y que obviamente no termina permeando como en cuestiones de buena atención. Y ahí lo que decía Bruno y me pareció muy interesante y capaz que si Bruno está escuchando esto se va a reír un montón porque lo estamos mencionando un montón de veces, pero de verdad es muy interesante toda la entrevista que tuvo con Emiliano, y es, ¿por qué no tenemos un ente regulador de estas cosas? Algo que esté siguiendo de arriba a las mutualistas. Pero es que el ente existe, es la JUNASA. Sí, lo que pasa es que no. Es la JUNASA. Pero con otra lógica. Bueno, pero se creó un ente, lo que pasa es que no ejerce su rol. La JUNASA tiene poderes para hacer todo lo que nosotros estamos reclamando. Exacto. Claro. Enseguida vamos por otro tema.